Buenos días. Bienvenidos al Colegio de Economistas. Para los invitados, vamos a presentar esta mañana un informe sobre un estudio económico sobre el sector del libro de texto en nuestro país. Este informe lo va a presentar Juan José Durán, que es un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas y, bueno, y además es un viejo amigo. Fue una persona con la que yo tengo una relación muy larga en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo fui discípulo suyo y luego compañero durante muchos años. Van a participar también en la presentación don José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, de ANELE, y el director de la Federación de Gremios de Editores de España, don Antonio María Ávila. Bueno, este es un tema, sin ninguna duda, de mucho interés para el Colegio de Economistas, para un colegio profesional y, en particular, para el Colegio de Economistas, que tenemos, bueno, pues estamos muy implicados en la labor también de la enseñanza de la economía y de la formación en temas económicos. Y, por tanto, es un placer para nosotros, por supuesto, pues poner a disposición el colegio para un acto como este. Ya sin más, pues le cedo la palabra. A continuación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Colegio de Economistas que nos acoja en sus instalaciones y, fundamentalmente, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia y el interés mostrado por estar acompañándonos en la presentación de este informe, que para nosotros tiene mucha importancia. No quiero omitir el que están presentes también con nosotros el presidente de la Federación, nuevo presidente, el presidente del Gremio de Editores de Cataluña, don Patrici Tisi, don Miguel Barrero, presidente de la Federación, y también a la portavoz de Educación de Ciudadanos, nuestra querida amiga Marta Martín, y a la responsable de Educación también del PSOE, Guillermo Meijó. Os agradezco enormemente el interés y el estar aquí con nosotros en la presentación de un informe tan importante para nosotros. En segundo lugar, agradecer al profesor Durán Herrera, catedrático emérito de Financiación e Investigación Comercial de la Universidad Autónoma de Madrid, el trabajo realizado y la presentación que va a realizar a continuación. Quiero aprovechar para felicitarlo porque ha sido nombrado decano internacional de especialista en su materia, y es la primera vez que un español representa ese cargo, lo cual es muy loable y es digno de tener en cuenta. Hacer extensivo mi agradecimiento a don Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación, donde ANELE, es decir, las empresas asociadas a ANELE, representan un porcentaje significativo de la edición española. Él va a poner el epílogo a esta presentación, tras la que se abrirá un turno de preguntas y, si lo desean, también pues pueden compartir posteriormente con nosotros un pequeño cafelito y algún dulce que hay por ahí también, para reponer fuerza. El informe completo estará colgado desde este momento en la web de ANELE. Pero antes de darle la palabra al profesor Durán, me vais a permitir una breve observación. Acabo de terminar las reuniones habituales que periódicamente realizo con las consejerías de educación de las comunidades autónomas. Y en relación con el informe que nos atañe, he constatado una vez más, después de 13 años como presidente, lo siguiente. Primero, algo bastante preocupante y delicado para lo que es la actividad empresarial en este sector educativo, que aglutina el llevar adelante para toda una población la integración de un currículo y, sobre todo, la puesta en marcha de lo que es el contenido y la calidad de la educación, por decirlo de alguna manera, desde los soportes que se dan como herramientas educativas. Pues se mantiene una gran diversidad de situaciones, derivadas de la aprobación normativa de diferentes normativas que afectan directamente a nuestra actividad empresarial. Constatamos cada vez más y desgraciadamente que hay 17 realidades más 2. Incluso digo más 2 porque hasta Ceuta y Melilla, que dependen del mismo ministerio, tienen normativas distintas, cosa que no es ya
desde un punto de vista del sentido común, ni siquiera lógico en cuanto a su aplicación. A esas normativas diferentes, incluso con gobiernos del mismo signo político, lo cual nos llama mucho más la atención. Y derivado de ello, la consecuencia a la hora de programar nuestra actividad empresarial es la gran inestabilidad e inseguridad jurídica, lo que es nefasto para las empresas. Y la consecuente incertidumbre causa de la volatilidad y en algunos casos del incumplimiento de las mismas normativas que afectan directamente a la actividad productiva. En segundo lugar, constato también que las comunidades autónomas gobernadas por partidos liberales aplican normativas populistas. Comunidades autónomas gobernadas por partidos progresistas, neoliberales o populistas no necesariamente se diferencian unas de otras a la hora de aplicar sus principios ideológicos en normativas consecuentes. Ni siquiera la alternancia política es necesaria que se dé en muchas ocasiones, pues el mismo gobierno cambia de sistema o de modelo según diferentes criterios. Estoy hablando en concreto de las políticas de financiación y de ayuda a los libros de texto y a la gratuidad que se han implantado de una manera muy variada y variopinta en los últimos años. El espectáculo vivido con el no pacto de la educación es una muestra de esta realidad. Y desde un punto de vista empresarial aprovechamos este foro para preguntarnos: ¿nos lo podemos permitir esto como país? Si detrás de lo que es la política de inversión empresarial tan necesaria para una planificación de un elemento crucial, estratégico y culturalmente, como son los contenidos que llevan a toda la población y a la sociedad en la calidad de la educación, ¿cómo estamos perpetuando esta situación? Por último, la desigualdad como un elemento que no debería quedarse en una anécdota está alineada con alarmantes decisiones que se toman sin realizar ningún tipo de análisis sobre las consecuencias de políticas públicas adoptadas. Las economías crecen si las instituciones funcionan bien y si el conjunto de regulaciones son amables con el crecimiento. Los costes de las decisiones equivocadas que no se rectifican tienen como consecuencia, entre otras, los recortes y la imposibilidad de cubrir la inversión de reposición. Pues bien, ahora mismo el sector editorial educativo está en una situación donde las consecuencias de la intervención irregular y en algunos casos manifiestamente ilegal por parte de las administraciones públicas plantean serias dificultades para seguir invirtiendo. Conviene no olvidar la importancia de las empresas que represento, tanto a nivel nacional como internacional, tanto a nivel económico como cultural, y desde un punto de vista estratégico por la puesta en valor del idioma y de los idiomas cooficiales del Estado. Finalmente, dos consecuencias inmediatas de esta realidad: de crecimiento del capital invertido y del trabajo, o lo que es lo mismo, de los factores de producción que inciden en la exportación y, sobre todo, en la calidad de la educación. Muchas gracias y cedo la palabra al profesor Durán. Bien, muchísimas gracias. Creo que es una buena introducción la que ha hecho José Moyano para lo que yo voy a plantear. Simplemente es unos rasgos respecto de la actividad, en primer lugar, de la actividad del sector editorial. La actividad del sector editorial implica un mercado de 2.400 millones de euros, una serie de 160 millones de ejemplares editados, títulos 87.000 o más de 87.000 títulos editados, de los cuales los libros de texto representan 830 millones de euros de mercado, aproximadamente un 35%, y editan 43 millones de ejemplares. Bueno, todo esto, que puede dar una idea, bueno, son rasgos, señales o indicadores de actividad, implica que los libros en general, incluida la prensa, aportan un 1%, explican un 1% del Producto Interior Bruto, que el valor añadido bruto de las actividades culturales es aproximadamente el 6% del total de valor añadido bruto del país, de los cuales el 34% lo aporta el sector editorial, de las actividades culturales. Por esto es un marco, bueno, como digo, indicadores o señales
yo querría introducir esquemáticamente lo siguiente. El sistema educativo yo creo que tiene una serie de características singulares que lo hacen adecuado para lo que decimos creación de valor conjunto. Es decir, el sistema educativo está conformado por una serie de grupos de interés o grupos de interesados que se van desde alumnos, profesores, centros, familias, empresas editoriales, administración pública, librerías. Es decir, toda esa serie de grupos de interés yo creo que hacen que sea un sector idóneo o adecuado para que, si se cumple una serie de articulación institucional por parte de todos ellos, se puede producir lo que podríamos denominar coevolución. Deberían de evolucionar en el mismo sentido, porque a todos los grupos de interés, y es mucho con las cualidades de lo que es el sector editorial en educación, la repercusión cultural, etcétera, pero a todos los grupos interesados de ese sector les interesa, valga la redundancia, que el sector vaya bien, ¿no? Que el sector evolucione en un sentido positivo, porque es la manera de lograr eficiencia, eficacia en los objetivos de ese sector. Lo que sería la coinvolución sería negativo totalmente, por lo tanto yo creo que lo que uno percibe es que, como digo, deberían de evolucionar, el cambio institucional se tiene que producir en la misma dirección y se adecúan, es decir, no evitarlo, sino todos esos grupos de interés se adaptarían si los objetivos se ve que la articulación es la adecuada. En cuanto a la empresa editorial como un factor o uno de los grupos de interés nucleares del sistema educativo, añadiría lo siguiente. Primero, la empresa editorial es una organización económica, que tiene, claro, como objetivo la producción, ¿no?, de libros o de contenidos educativos, para lo cual pues debe de obtener una remuneración que le permita remunerar a todos los factores que intervienen en dicho proceso, y esa remuneración o rentabilidad económica o rentabilidad sobre activos, estimaciones, bueno, sí muy generales, llevan a pensar que está entre el 6 y el 8%. Cifra que a todas luces no es exagerada, no es la que podemos estar acostumbrados a ver en sectores mucho más agresivos, más volátiles, en cuanto a mercados más sometidos a otras presiones distintas a la de este sector. Esa remuneración del 6 o el 8%, posteriormente es una aproximación, lógicamente, en la que permitirá a estas empresas para remunerar al único factor que no está en la cuenta de resultados, que es el capital financiero que ha financiado las inversiones y la actividad de estas empresas. Es decir, la deuda que tengan y remunerar al capital propio vía dividendos o vía ganancias o mayor valor de la inversión en las empresas editoriales. Estas empresas tienen singularidades adicionales a esos datos, a 6%, 8% de producción de tantos ejemplares, etcétera, y la contribución al valor añadido bruto, al PIB español y demás. Esas singularidades yo las subrayaría en el siguiente sentido. Es el sector que es el quinto a nivel mundial, es un sector que contribuye notablemente al valor económico del español, es decir, en estudios de lo que es el valor económico del español, que se estima que el 15% del PIB y explica el 16% del empleo nacional. Entonces tiene las siguientes singularidades, es decir, no voy a hablar de la lengua como transmisor de conocimiento, de cultura, de comunicación y demás, sino en la internacionalización de la economía española y la propia internacionalización de las empresas editoriales se manifiesta claramente. Es decir, la empresa editorial española tiene filiales en el exterior, tiene más de 200 filiales en el exterior, algunas con mucha antigüedad. Son unas 40 empresas multinacionales del sector editorial y como es casi un reflejo de lo que ocurre a nivel general del caso español. Es decir, es la internacionalización, una expansión birregional, europea y americana, pero en este caso especialmente americana. No simplemente con recordar el valor de la cantidad de personas que hablan el español, no solamente en América, los 21 países que tienen como lengua materna, sino también los millones que lo hablan en Europa y en otros lugares. Aparte de esto, es decir, el sector editorial es un gran exportador, es decir, tiene una balanza comercial positiva,
Entonces, todo esto, en lo que es la dinámica de las empresas multinacionales, hay un factor relevante, es decir, la economía es dinámica y si se mantiene la competitividad de este sector, pues las sedes centrales de las empresas netamente españolas o las que utilizan España como trampolín para inversiones directas en el exterior se mantendrá. Entonces, lo que conocemos en el argot es que el efecto sede central se mantendrá en España y es sin duda alguna positivo, es decir, que va, y por el alcance que tiene en la educación, como he dicho, y en la transmisión de conocimiento del idioma, va mucho más allá de los meros datos económicos de las empresas del sector, ¿no? Otra cuestión, así, en este esquema que estoy planteando, es los modelos de gratuidad. Es decir, en la Constitución española está que la enseñanza debe ser gratuita y obligatoria, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, la enseñanza como la educación, la salud gratuita o si no gratuita, disponible para todos y pública, tiene ventajas. Uno es redistribuidor de renta, segundo es economía pura y dura y es una economía o unas inversiones a largo plazo. Entonces se pretende que a las primeras fases de la enseñanza, que la enseñanza sea gratuita. Entonces se ha acuñado o se ha aceptado, yo creo, por la población y por las instituciones, que los libros de texto deben de ser gratuitos. Entonces hay tres modelos o básicamente dos modelos de gratuidad, uno que es préstamos de libros y otro de ayudas directas a las familias. Los préstamos de libros pues se constituyen bancos de libros nutridos por varias fuentes, los libros se reutilizan, los años de vigencia de la utilización, ¿no?, de los libros son 4 o 6 años, diferente en las comunidades autónomas, con lo cual eso crea divergencia, eso crea variables que lo que hacen es introducir algo de incertidumbre al sector a efectos de planificación. Es decir, si uno puede planificar en función de la demanda, la producción y demás, entre otras cosas se ahorrarían costes de coordinación, costes administrativos, costes de transacción y sería positivo para todos. Si estamos con recursos escasos, pues sería al final ahorro para las propias comunidades, ¿no? Entonces también los efectos de los préstamos, pues es que reduce el potencial de venta, lógicamente, para las empresas editoriales y la distribución. Para los autores, pues lo implica la utilización colectiva de una obra, es decir, se ceden sin cesión de los derechos de autor, ¿no? Otra cosa son los préstamos bibliotecarios, que esos están exentos de derechos de autor, ¿no? Por lo tanto, hay incertidumbre en la planificación de inversiones y ediciones. El otro gran modelo son las ayudas directas para adquisición de libros. Eso implica pues dar bonos o cheques libro y las familias adquieren los libros. Parece que hay el consenso en general que el mejor modelo es el sistema de gratuidad, por cuanto que implica igualdad y equidad. Es decir, pues cuando hay desfases temporales con el tema de la renovación y de préstamos, pues habrá unos niños que tengan libros actualizados y otros no, sino obsoletos casi, ¿no? Entonces el sistema de ayudas directas, pues se dice, tiene la ventaja de que, lo mismo que yo recuerdo, la universidad a veces decía que los alumnos no compraban libros y yo les decía en clase, no el equivalente al salir al cine o las copas que se podían tomar, esto entre paréntesis, sino la ventaja de un libro trabajado es el que luego se consulta hasta que uno pues tiene ya pues experiencia profesional y aprendizaje y sabe otras cosas, no mucho más, o en base a lo que aprendió en la propia universidad. A nivel de los niños igual, es decir, yo creo que un libro trabajado, pues el niño lo consultará, pues en algunos casos parece que es los únicos que entran en algunos hogares y es un factor positivo para la construcción de las propias bibliotecas, de los niños y de la familia. Luego en ese aspecto tiene ventajas claramente de docentes y de equidad este modelo, ¿no? Ya para ir finalizando, y por lo que ha dicho antes José Moyano, claro, cuando un mismo objetivo, que sería la gratuidad, ¿no?, de los libros, tiene diferentes normas para su consecución, lo normal que ocurra, es que no hay otra, es que surgen fricciones, agravios, desigualdades.
El objetivo puede ser asumido como noble, como deseable, como bueno y positivo para el país o para las comunidades, pero si cada una tiene sus normas, sus criterios, sus modos de gestión. Y la gestión y la administración de los centros también es importante para la calidad de la educación, ¿no? Luego, eso lo que implica es que se llega a diversidad de planes de estudio y de contenidos. Y uno modestamente se pregunta, pero ¿cómo en algunas materias puede haber gran discrepancia en contenidos? Debería de ser fácil ponerse de acuerdo con unos cuantos sabios, ¿no?, en las materias para saber a los niveles correspondientes qué tipo de contenidos pueden tener, ¿no? Y eso facilitaría, yo creo, desde el punto de vista económico, pues la producción de los contenidos educativos, los libros y contenidos educativos, para atender a esas necesidades. Bueno, yo creo que las disfunciones que se producen, parece ser, en cuanto a las administraciones públicas del país dedicadas al tema de la educación, que a veces pues a lo mejor quieren diferenciarse por el hecho de diferenciarse y justificarse frente a sus electores. Pero si hay disfunciones, una falta de coordinación, que la vemos también a nivel de los grandes partidos políticos, a nivel del Estado. Es decir, yo digo, pero modestamente, es decir, qué incapaces son, es decir, cómo no se ponen de acuerdo en un tema como la educación. Seguramente hay una parte muy importante de la educación que no debería ser complicado en ponerse de acuerdo, ¿no? Y eso daría estabilidad. Y yo creo que lo mismo se puede hacer descendiendo a nivel de las propias autonomías. Entonces, esas disfunciones lo que puede hacer es que la manera en que evoluciona las administraciones, bueno, los grupos interesados, que decía antes, de lo que es el sistema educativo, pues esa coevolución dispar, no es que llegue a desacoplamientos, pero casi. Entonces, al final, los costes de converger o de buscar, de encontrar puntos de convergencia y puntos de alcanzar mayores cotas de eficiencia y eficacia, pues podrán ser más costosos, cuando debería de ser lo contrario, porque lo que se tiene entre manos es tan importante y tan delicado para la cultura, la educación y para la economía del país, como es la educación y los libros en general y contenidos educativos. Gracias. Muchas gracias. Antonio María. Bueno, también agradecer al Colegio de Economistas que nos acoja para presentar un estudio económico sobre la aportación del sector dentro del sector editorial, del sector del libro de texto, a la actividad económica, pero también a la imagen de España y a la potenciación del español. Todos esos conceptos que tienen después una cierta repercusión. Tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué hemos decidido hacer un estudio puramente económico del sector del libro de texto? Pero podría ser del sector editorial. Bueno, porque a veces cuando vamos hablando con los responsables del conjunto de las administraciones públicas, lo último que tienen en la cabeza es que están hablando con empresas. Parece que, como nos pasa con el conjunto de la industria cultural, pero quizá un poquito menos la industria editorial, no nos consideran empresas. Bueno, mire usted, somos empresas y tenemos exactamente los mismos requerimientos, las mismas exigencias, los mismos condicionantes que cualquier otra empresa. De tal manera que si no se producen beneficios solo hay una solución, que es cerrar. A veces, cuando visitamos a las comunidades autónomas, parece que ese es el deseo de sus responsables, lo cual parece un poco absurdo, probablemente porque no tengan en la cabeza que somos empresas. Y después nos encontramos con un sector administrativizado. Eso en principio ni es bueno ni es malo. Hay muchos sectores administrativizados, por ejemplo la energía, ¿no? En el que la regulación pública es fundamental. El problema es que en el sector editorial lo que tenemos es una multiplicidad de legisladores además, digamos que están en un estado de excitación porque legislan permanentemente, o sea, legislan todos los años. Hemos conseguido, como decía el profesor Durán, que tener 17 sistemas de gratuidad distintos.
Pero no son 17 sistemas estables, es que son 17 sistemas que cambian cada año. No es que cambien las cantidades, que también, porque las cantidades tampoco se plantean. Las cantidades no están en función de las necesidades de los alumnos o de los criterios pedagógicos, que no existen. Les aseguro que no existen. Los criterios pedagógicos ni se plantean, para nada. Eso no importa, sino que está en función de los recursos presupuestarios. Primero tengo los recursos y después elegirlos. De una manera un poco absurda en lo que sería la lógica de una actividad legislativa. ¿Y esto qué significa? Significa que hay un vaivén anual continuo, y fíjense que no hablo de la legislación, de la ley de educación ni del pacto educativo, ¿no? Una cosa puramente instrumental como es las llamadas ayuda a la familia, que es como se plantean. Bueno, pues no es razonable. No es razonable que se legisle sin estudios previos. No hay nunca una memoria económica de ningún tipo, ni se le espera ni se le presenta. No hay ningún estudio, a pesar de que la normativa lo exige, sobre las consecuencias de la competencia, porque uno de los efectos más peligrosos es que las administraciones se están convirtiendo en el único comprador, creando monoxonio, con todos los inconvenientes que ello conlleva. Pero, y en tercer lugar, y muy importante, no se están viendo las consecuencias en la calidad de la educación. La realidad que tenemos en el país, y en el estudio queda muy claro, y que completa otros estudios que están haciendo desde otras instancias, es que hay una terrible desigualdad en la educación en España. Una terrible desigualdad que tampoco está en función de que una comunidad aporte más recursos y sea más eficiente desde el punto de vista educativo. Pues tampoco. Y además, curiosamente, hay un efecto que tampoco se plantea nunca. En un sector que estamos luchando contra un elemento tan duro como es la piratería, las descargas ilegales, el conjunto de las administraciones públicas educativas se convierten prácticamente en alentadores de los piratas y en violadores de la ley de propiedad intelectual. Es un cuarto aspecto que no está querido, no está buscado, incluso cuando se le explica les llama la atención y les resulta extraño, que ni lo contemplan, pero el resultado es ese. Cuando alguien hace un libro, pues el libro va a ser comprado por un consumidor y no pasa nada, pero cuando el libro va a ser comprado con el objetivo de ser constantemente entregado en años sucesivos a alumnos, está violando la ley de propiedad intelectual, porque en la compra no se ha dado permiso para eso y no se tienen en cuenta los derechos de propiedad intelectual. Bueno, pero ni los derechos de propiedad intelectual, ni la esa excesiva y fragmentada y, a mi juicio, enloquecida, porque son leyes malas. Bueno, leyes, son normalmente a veces circulares o órdenes de consejero, de una calidad técnica ínfima, pero de verdad, ínfima. Creo que todo eso no es lo peor. Lo peor es el daño objetivo que se le está haciendo a la calidad de la educación en España. Que ese sí que debía de ser nuestro objetivo, porque seguimos estando en sitios muy centrales, muy por debajo de nuestra capacidad. Y todo eso tiene una clara repercusión. El sector del texto viene a ser el 35% del sector editorial. Gran parte de nuestras multinacionales, su origen son las editoriales de texto, no en todos los casos, pero en muchas sí. Se puede mantener ese, digamos, tinglado empresarial que tantos réditos le está dando a la economía española en retorno en la exportación, no solo la de productos, sino también y fundamentalmente la de servicios, apoyando unas balanzas comerciales que son tradicionalmente deficitarias y damos positivo. ¿Hasta qué punto los empresarios, que es en definitiva lo que son los editores, aunque sean empresarios un poco peculiares, pueden mantener esta situación? Lo que queremos es una llamada de atención, fíjense ustedes, para poner un poquito de orden. Solo se trata de poner un poquito de orden usando el sentido común. Muchas gracias, Antonio. Se abre el turno de preguntas y Gerardo, si eres tan amable, pues vas por preguntas. Dile a quien lo dirige. Pues la realidad es peor. Sí, ¿nos podrían poner ejemplos concretos de esa disparidad normativa por comunidades autónomas? Los efectos que producen las familias
¿Y en cuánto encarecería o está encareciendo el precio del libro, el precio unitario? Gracias. Vamos, en la parte que se refiere a la disparidad normativa, imaginaros que hay comunidades que tienen reglamentación a nivel de ley, otra a nivel de estatutos, otra a nivel de órdenes, otra a nivel de resoluciones. Es decir, el rango de ley por el cual ponen en marcha todo lo que es el sistema de financiación de los recursos educativos es dispar, no solamente a nivel de norma, pero es que, por ejemplo, imaginaros en Andalucía está reconocido en el estatuto en el artículo 21, la gratuidad de los libros de texto. El único comprador desde hace 13 años es la administración y además utiliza un sistema que es un modelo de renovación cada 4 años de los cursos que según el calendario de las tantas leyes como hemos tenido, que ha hecho que en algunos momentos por la ineficacia de la legislación se mantengan libros 8 y 9 años porque no se iban a renovar debido a que había nuevos currículos en toda la legislación anterior. Pero como modelo está en el estatuto, artículo 21, gratuidad para todos, la única que compra es la administración y con un sistema que fija la cantidad máxima a subvencionar por cada curso, por lo cual también empiezas a tener dificultades de encaje dentro de todo lo que es el canal. Pensad que estamos hablando de que el año pasado, solo por poner en marcha Murcia la ley de gratuidad sin desarrollo normativo, desaparecieron en un año 150 librerías. En Murcia solo. Y de las 450 quedan 290 y tantas. Y este año todavía no han desarrollado la normativa que en Murcia, como en La Rioja, como en Madrid, se desarrolla mediante una ley que incluso en Madrid, habiendo sido aprobada en el año 17, ha sido inaplicable en el año 18, por incapacidad del desarrollo normativo posterior. Y ahora mismo, por poner un ejemplo, mientras que en Murcia esa misma ley, por decirlo entre comillas, tiene un desarrollo que está por esperar, en Madrid estamos trabajando con la Consejería para ver cómo todo lo que implica el desarrollo de un acuerdo marco que obliga a todo el canal y a todo el sector a licitar mediante un portal que se ha creado, encajando también en unos precios fijos cuando el régimen de precios en la enseñanza obligatoria es libre. En La Rioja se espera que legisle y os pongo un ejemplo. En Castilla y León 2 veces nos ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la razón obligando a la Consejería a cumplir la sentencia de que no legisle sin tener en cuenta al sector, porque no los tenía en cuenta y nosotros le poníamos el recurso y le ha obligado por 2 veces a que no pueda hacer ninguna normativa sin dar audiencia al sector. Ese ejemplo, que además es muy característico porque coincide que el consejero de Castilla y León es catedrático de Derecho Constitucional, no creo que era por ignorancia el que ejerciera esa actividad. Pero explicando que allí no hay una ley, sino que es una orden que pone en marcha un programa que se llama Releo hace 5 años y que el año pasado se llama Releo Plus, porque le van dando vueltas de tuerca sin ningún proyecto de desarrollo equilibrado. Os pongo el ejemplo de Valencia, donde se inventa un programa que se llama Xarxa Libre y donde implican a las 3 administraciones, a los ayuntamientos, a la Generalitat, en la puesta en marcha y desarrollo y a las diputaciones provinciales para que con el 33% alimenten los bancos de libros, pero luego sin saber cuándo se renuevan. Y me llama la atención que hace 2 semanas nos reunimos con el secretario general autonómico, buen amigo de la casa, que fue director general del Ministerio, don Miguel Soler, y nos dice: os aseguro que la partida de 33 millones es finalista. A los 2 días anuncia que 6 millones iban para Tejada. Todo esto, porque nosotros decimos, no hemos notado que esa cantidad haya llegado a las empresas y al sector, porque estamos hablando de librerías, estamos hablando de distribuidores, estamos hablando de autores, ilustradores. Lo que veréis en el estudio es
todos los agentes que intervienen. Pero podría ir comunidad por comunidad, País Vasco, Navarra, Asturias, cada una con sistemas dobles, triples, unos para la concertada, otros para la pública, cada uno con cantidades distintas, unos 105 euros, otros 90, otros 150, otros... Y esto es, cuando yo me pongo en la piel de un director general de que tiene que planificar una actividad para medio plazo, es imposible en este país. Porque además, incluso la normativa que hay ahora, no estamos convencidos de que vaya a cambiar. Yo le iba a preguntar a nuestra querida amiga Marta, ¿y qué va a pasar ahora en Andalucía con Ciudadanos? Porque tendríamos que renovar por calendario toda la primaria este año. Pero nadie ha podido decidir todavía en su empresa si eso se va a ejecutar porque los presupuestos no están aprobados. No sé si me explico. Y ahora, a esta altura, el mes de febrero prácticamente en ciernes ya, y con toda la actividad logística de promoción, de reparto, de impresión, de pólizas de crédito, de miles de librerías y de puntos de venta, nadie sabe nada. Claro, ¿podemos permitirnos esto en un país con el paro que hay, en una crisis tan enorme como una recesión anunciada de nuevo? Bueno, la verdad es que ya han desaparecido también grandes empresas señeras en algunas comunidades. Una de las que he hablado como consecuencia de las políticas de esa misma comunidad, como ha sido la empresa Everest en Castilla y León. Pero es que la consecuencia que estamos viendo es que si alguien no toma cartas en el asunto, y desde el sentido común y de lo que es el planteamiento que hacemos en las conclusiones del informe, pues a mí me gustaría que nos diéramos cuenta de que estamos jugando con puestos de trabajo estratégicos, de gente muy formada, y que ya llevamos 3 ERES en los últimos años, desde el año 2008, como consecuencia de estas políticas de la administración pública. En vez de apoyarnos, en vez de llegar a un acuerdo, de decir, oye, mira, este es el modelo que vamos a diseñar y el que queremos. Pues bueno, bien está, nos adaptaremos, pero es que el problema es que no sabemos ni cuál es el modelo. Si hablo de Galicia, tienen uno, Asturias tiene otro, Navarra tiene otro. Lo curioso del País Vasco es lo más gracioso de todo, que es que cobran un alquiler del 25% a la familia y se supone que en 4 años ya tendrían que renovar. Llevan 7 ganando dinero porque el sexto, quinto, sexto y séptimo se están quedando con el 25% a costa nuestra, reutilizando los libros. Esto es también ya para rizar el rizo. Pero bueno, es que os podía detallar y además a través de Gerardo, si queréis la tabla de cómo está la situación en este mismo momento de todas las comunidades autónomas, tenemos ese trabajo diseñado y hecho y es una información que está a vuestra disposición. Hola, habló al principio de que distintos gobiernos de distintas comunidades aplicaban políticas populistas, dijo. Quería saber algún ejemplo concreto de esas políticas populistas que... Bueno, yo lamentablemente, porque está mi amiga Marta aquí, a mí no me parece que el modelo que están ellos propugnando sea el mejor modelo liberal de políticas, porque fijaros en qué consiste la política que hasta ahora ha desarrollado y propone Ciudadanos, que es que los padres compren y que dejen los libros con el dinero que han invertido gratuitamente en los centros. Los que quieran, voluntariamente, y que en consecuencia, si lo dejan, se les da al año siguiente. Esto es una perversión de lo que es algo que se ha planteado en el estudio. Lo primero, la importancia que se le da al objeto libro estratégicamente, a la creación de las propias librerías, bibliotecas de aula y de familia, y sobre todo la importancia que se le da al valor libro como un elemento estratégico. Y cuando estoy hablando de libro, no estoy hablando del libro de texto normal, estoy hablando de todo lo que es un proyecto editorial, porque muchos libros llevan la parte digital anexa para poder disponer de ella en muchos soportes y todo lo que son las orientaciones didácticas, material complementario, etcétera, etcétera. No nos parece que sea una buena política porque es imposible de gestionar. Y además, si yo desarrollo esa política que va en esa línea, que no genera ninguna inversión ni capacidad de equilibrio en la renovación y en la reposición, que son dos conceptos importantes,
se eterniza la posibilidad de mejorar la calidad educativa, porque nadie va a invertir en nuevos proyectos. Siempre estaremos reutilizando el mismo libro indefinidamente, hasta que llegue uno que diga yo ya no imprimo más y lo descatalogo, que también se puede dar. Por lo cual hasta se puede solapar en un mismo nivel libros con proyectos diferentes, ¿no? Pero que genera mucho ruido en el canal, en la actividad, y es una política que nos parece que no debería de ser la que un partido liberal, como es el Partido de Ciudadanos, pues debería de tener como referencia, ¿no? Diana Rodríguez de Nacero. Yo quería preguntarle, propuestas como la recentralización de la educación, que se la hemos escuchado en las últimas semanas, por ejemplo, a Vox, no sé si cree que de alguna manera solventaría esas desigualdades o no. ¿Qué opinión tienen al respecto? Vamos a ver, me alegra que me haga esa pregunta, pero la verdad es que no es su competencia de los editores el adoptar políticas de esa responsabilidad. Yo creo que tiene valores muy positivos el tema de las transferencias y de las autonomías. Yo lo que creo que hay que poner orden y sentido común. Sí que parece que hay algunas responsabilidades de la Administración que, cuando estamos viendo las consecuencias de cómo se aplican, nos llama la atención el que se den circunstancias tan paradójicas. El otro día me contaban, hablando de uno que iba a pescar y estaba en un pantano que estaba el limítrofe de Ciudad Real y de Valdepeñas, y que no le valía la licencia de un sitio para otro, o sea que si se movía medio metro le podían multar. Bueno, esto que puede pasar incluso con el calendario de vacunación para los que tienen niños pequeños que se cambien de comunidad, parece que no es razonable. Pues yo creo que ha explicado muy bien el profesor Durán que hay que buscar que todos los agentes implicados en todo lo que es el desarrollo y la calidad de la educación pongamos el sentido común. Yo creo que se estaba consiguiendo, yo creo que habían hecho un esfuerzo los portavoces en el pacto que se rompe en un momento en el que prácticamente el consenso estaba ya en un 80% conseguido. Bueno, pues no quiero decir que hay que recentralizar, lo que quiero decir es que hay que aplicar el sentido común porque el país lo necesita, pero urgentemente. Y las empresas no estamos para que se juegue con ellas, porque hay muy pocas en un sector que era el quinto del mundo y que va a pasar a desaparecer probablemente si no se toman medidas. El problema no es si centralizo, recentralizo, descentralizo, sino de tenerlo ordenado. Y para eso hace falta un liderazgo y que todas las partes cumplan, porque, insisto, cada partido en cada comunidad autónoma hace cosas distintas y cosas distintas de lo que dicen los órganos centrales. No es un problema de norma, es un problema de conducta. Por tanto, por mucho que quieran hacerlo de otra manera, o arreglan eso o no hay. Se trata de poner orden y sentido común, no de empezar a cambiar las cosas innecesariamente. Sí, entiendo que ustedes abogan por un modelo único en todas las comunidades, ¿no? ¿Y cuál sería el modelo, a su juicio, ideal para no poner en riesgo el sector, como están diciendo que se está poniendo? Bueno, yo creo que no es solamente pensar que se va a poner en riesgo el sector, yo creo que es lo mejor que se necesita para que haya calidad en la educación. Si tenemos empresas editoriales que editan recursos de calidad que van a dar una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad, pues busquemos el modelo que fijaros una cosa, que es que el tema del presupuesto es lógico que esté detrás de todo esto. Si no se puede dar una ayuda directa a todo el mundo, también es muy plausible pensar que incluso si existe el copago en educación, sea el modelo de nivel de renta el que se establezca como el modelo más justo, entre comillas, desde un punto de vista social. Mire usted, a mí, afortunadamente, hasta ahora no me hace falta que me dé usted 100 euros para comprar los libros de mi hijo. Pero habrá gente que haya no solamente que darle los 100 euros, sino la comida en el comedor y el transporte escolar. Es decir, establezcamos lo que parece más razonable desde un punto de vista social, que es la ayuda por nivel de renta. Esa es la que nos parece que es menos lesiva y la que parece que es más adecuada. Ahora, si en algún momento el presupuesto y por
cuestión ideológica, política, se piensa que hay que dar un paso más desde un punto de vista de la uniformidad y de la gratuidad universal, bueno, pues hagamos un sistema sostenible y equilibrado. Que lo que no se pueda estar cambiando del sistema cada año, lo que no se puede ir a un sistema que no está estructurado, que no sabemos cómo planificar nuestra actividad, que no sabemos si se eterniza la reutilización hasta que se acaban los libros a pedazos, porque va contra la innovación pedagógica. Fijaros que como está el mundo y como se necesita avanzar, la planificación de la renovación de los materiales permite la innovación. Esto lo paraliza. Fijaros un dato significativo. La puesta en marcha del desarrollo en Madrid de la normativa para el curso que viene no tiene en cuenta la decisión prescriptiva en contenidos digitales que pueda tener un profesor en el ámbito público o en centros sostenidos con fondos públicos. ¿A quién le entra en la cabeza que una normativa hoy en día no considere que yo en mi área puedo utilizar contenido digital? Este ejemplo tan palpable es lo que a tu pregunta pues quiero responder. Es decir, hagamos algo que esté en consonancia con los tiempos y que haga sostenible y equilibrado una herramienta tan importante, que ya no estoy hablando del libro solo, sino del contenido educativo de calidad. Le voy a hacer un poquito más claro y más valiente. Bueno, yo creo que he sido claro, Antonio. No, es que no sé si es tú nada más el claro. Me da a entender. Lo lógico es que fuera un sistema de gratuidad nacional. Eso sería. Lo lógico es que fuera un sistema nacional de gratuidad. Solo un modelo, que empezaría a ahorrar economía de escala. ¿Pero qué modelo? Pues mire usted, tenemos que tener la implicación económica y presupuestaria a la que se refería José Moyano, pero tenemos que tener también en cuenta las implicaciones pedagógicas. Todos los estudios de la OCDE, los famosos PISA, todos los estudios de la UNESCO, que también lo han hecho, dan que el rendimiento académico, el rendimiento escolar, está en función de la propiedad y de la existencia de libros en las casas de los niños. Por tanto, tiene que ser un modelo de ayuda directa. Y la ayuda directa es injusto, terriblemente injusto, y lo dijo Aristóteles hace muchos siglos, que se la demos de manera igual a los que son desiguales. Y sí, a los que parten de desigualdad, de una situación de desigualdad económica. Mire usted, cuando yo trato a los nietos de Botín como a los nietos de un emigrante, estoy fastidiando a los hijos de los emigrantes. Así de simple. Por tanto, tiene que ser ayuda directa, personalizada. Que el niño use el libro, lo destroce porque esté estudiándolo. No que se renueve, que no lo pueda tocar porque le van a poner una sanción por no tocarlo. O sea, sistema nacional, ayudas directas en función de las circunstancias que no solo son de renta, puede ser familia numerosa, una serie de criterios, que sea económicamente sostenible. Porque si no, cuando venga una crisis económica, y las crisis vienen recurrentemente, pues si estaba el sistema bien, se desarbola de golpe y porrazo, y estamos en la misma. A eso me refería. Parece que en los presupuestos hay 50 millones más para compra de ayudas. ¿Cómo ha afectado al sector estos vaivenes en ese fondo que había, que desapareció en 2012 y que se ha recuperado a duras penas? ¿Y cómo va a repercutir estos 50 millones más en el sector? Te refieres a los programas de cooperación territorial. Desaparecieron hace 3 años, ahora se han recuperado últimamente hasta esa cantidad, donde se han tenido criterios de reparto en las comunidades autónomas, pero fijaros que empezó en el año 2006 con la LOE y había un criterio finalista. Son programas de cooperación territorial para utilizar en recursos educativos, y es decir, en libros fundamentalmente, y se perseguía que las comunidades complementaran la cantidad que se les asignaba. También eso desaparece en el año 2009, incluso llegan a desaparecer prácticamente en el año 2011-12 la cantidad que se da, y ahora se han vuelto a recuperar con esas cantidades. A mí, todo lo que sea en los programas de desarrollo de cooperación territorial, poner cantidades para que las comunidades autónomas puedan ejercer esa capacidad de compra, de dar respuesta a una situación de equidad para los más necesitados, me parece fundamental. Y si en vez de 50 fueran 200, pues me parecería maravilloso. Si el tema no es la cuestión, el dinero, que lo es importante, sino cómo lo
utilizan y a través de qué normativa los emplean. Porque he puesto el ejemplo de Valencia, donde ponían que iba a ser cantidad finalista lo que habían liberado para este curso y después resulta que no es cierto. Es decir, ¿qué regulación hay, qué control sobre esos recursos? Y hagámoslo de manera que sea equilibrada. No se están utilizando de la misma manera en todas las comunidades autónomas. Buenas. Cuando hablan de ERES, es que no acabo de comprender muy bien cuáles son las consecuencias, o sea, lo que determina un ERE en un sector, que, perdón por la ignorancia, porque seguro que es una pregunta que parte de la ignorancia, pero desde fuera parece que, o parecería que el sector de los libros de texto es un sector con cierta certidumbre comparado con otros sectores económicos, porque está más o menos regulado y da la sensación de que se puede planificar, y eso personalmente no lo acabo de entender muy bien. Pues yo creo que te lo voy a explicar muy claramente. A la hora de tomar decisiones de inversión, si quien tiene que ejercer la capacidad de compra empieza a legislar normativas que van contra la posibilidad de planificar mi inversión porque no hay tasa de retorno suficiente, yo tengo que tomar decisiones. Normalmente estas decisiones afectan a cuestiones hasta ahora muy puntuales. El sector editorial tiene un elemento que es clave, que es la promoción educativa. Pensad que tenemos más de 1.000 o 2.000 comerciales que están visitando personalmente a cada profesor de este país. Hay 24.000 centros aproximadamente y 800.000 profesores. Pues nosotros tenemos la capilaridad de ir con los nuevos proyectos y de trasladarle a cada profesor del país todo lo que estamos haciendo, la pedagogía basada en proyectos, las clases invertidas, los proyectos digitales, el proyecto editorial de innovación, todo lo que se haga. Cuando tú no tienes una tasa de retorno a la inversión porque la reutilización se hace eterna y no estás generando ni siquiera el 6 y el 8% y caes en picado, tú tienes que meter primero en lo comercial, porque no sostiene todo lo que es en el mundo de la calle a una persona continuamente visitando con coche propio, con dietas, etcétera, etcétera. En el sector editorial, todos los que elaboran proyectos se dejan de ejercer la actividad el recambio de la planificación editorial. Fijaros la importancia que tiene esto, porque hay que adaptar cada 4 años normalmente, era nuestro ciclo, la realización de nuevos proyectos que permiten actualizar los contenidos, pero sobre todo enriquecerlos con otro tipo de materiales que son muy importantes. No hay ningún libro educativo que no tenga ya su licencia digital para ser utilizado. Pero además, la situación de la reutilización quiere además que regalemos no solamente el libro para que se reutilice, como decía muy bien el director ejecutivo de la Federación, sin que eso esté en el contrato de compra del autor, no. El autor no ha dado permiso para que se utilice así, pero bueno, se está haciendo. Pero es que lo digital quieren que también se haga, cuando en lo digital yo tengo que tener todo lo que es la base de mantenimiento, un servicio de atención al usuario, y quieren que se reutilice también sin ejercer toda esa situación que puede ser muy extensa en cada uno de los ámbitos de la edición, pues se va mermando, y quiere decir que tienes que adoptar medidas para hacer viable la rentabilidad de tu empresa. Una rentabilidad que al final, por inanición, puede acabar como ha pasado con el ejemplo que ponía de la empresa de Castilla y León, que desgraciadamente no pudo superar la crisis y que en algunos ámbitos, algunas empresas están ya bastante tocadas por esta incapacidad de planificar la actividad. Esa administrativización que usted cree que da certidumbre, si fuera una normativa estable y, digamos, razonable desde el punto de vista de la pluralidad territorial, más o menos homogénea, si no es homogénea y no es estable y se cambia todos los años, es que impide cualquier planificación. O sea, eso que puede ser un valor positivo es claramente un valor negativo.
Hablaste de no solo de diversidad o de disparidad normativa, sino también de contenido. Te quería preguntar un poco por esa... Sí. ¿A qué ejemplos concretos? Sí, porque nosotros hemos centrado el estudio, lo ha centrado el profesor Durán en la parte económica más pura y por eso ha insistido mucho en los sistemas de gratuidad. El tema de la disparidad de contenido tiene que ver con los currículos. Estamos en una situación de indisciplina, hay una ley que no cumple nadie, absolutamente nadie, pero está en el boletín y nadie la ha derogado de momento, que es, por cierto, un pésimo ejemplo de los responsables públicos hacia la ciudadanía, que cada uno cumple las leyes que le convienen y no le conviene. Esto será un auténtico pitorreo, y ha permitido que cada comunidad aplique los calendarios que quiera. O sea, no coincide la aplicación en el tiempo, ya nos vamos pareciendo a la sanidad, pero que además que cada uno regule. Todos quieren diferenciarse. Ustedes piensan siempre en historia. Nosotros lo hablamos en términos de matemáticas. En este momento tenemos que hacer libros de matemáticas distintos por comunidad autónoma. El libro de matemáticas de Madrid nos sirve en Castilla-La Mancha y el de Castilla-La Mancha nos sirve en Madrid. Hombre, 2 más 2 son 4 y en todos lados. Hasta ese nivel de locura todavía no ha llegado ningún responsable educativo que diga que 2 más 2 son 4. No hay que descartarlo, ¿eh? No hay que descartarlo. Pero la forma en la que se enseña, el ritmo en el que se enseña, son distintos por comunidad autónoma. En una cosa tan neutra como son las matemáticas. Mire usted, 19 ediciones. 19 ediciones. Claro. Y eso tiene un coste económico, porque la economía de escala desaparece. Pues claro, estamos pensando en Madrid y en Andalucía, pero ¿y en La Rioja? Que tenemos más alumnos en Marruecos que en La Rioja, estudiando el español. Y necesitan libros ad hoc. Y no cuento los idiomas locales también, los idiomas de comunidad autónoma. Es posible. Yo podría concretar que la diversidad que tenemos obligados a realizar, tanto por currículo, como por autonomía, como por idioma, como por bilingüismo, está incrementando los costos de producción y de edición de una manera exacerbada, al mismo tiempo que se pierde rentabilidad por las políticas que acabo de explicar, por lo cual se está llegando a una tormenta perfecta que hace bastante difícil la planificación rentable de nuestra actividad. Pero evidentemente yo creo que el anteproyecto de ley que está presentando ahora mismo la nueva ministra, donde hay un tema que afecta al currículo, yo creo que deberían de tomárselo en serio para que el resultado de ese currículo sea un currículo aceptado en un porcentaje mayor del que proponen, independientemente de que tengan lengua propia o no, porque la lengua ya la tenemos en cuenta nosotros en nuestra versión, pero no es de recibo que si yo hago un currículo de matemáticas, el 35% cada comunidad pueda cambiarlo como quiera. Es que no tiene sentido, o la biología o la química, no sé si me explico. Hay una parte del currículo que tendría que ser asumido en un porcentaje más importante por todos, porque si no, con porcentajes tan altos pasan situaciones tan curiosas como la que voy a explicar. En algunos sitios se da el contenido en años distintos. Es decir, en una comunidad autónoma están dando en sociales o en naturales o en matemáticas en segundo un contenido y otros lo están dando en tercero. Imaginaros que la movilidad creo que todavía se permite en este país. No sé si algún día se impedirá, pero si yo me cambio de autonomía puede ser que mi hijo se produzca una dispedagogía porque no ha dado nunca un contenido que puede ser crucial y referente, porque al cambiar está repitiendo el contenido que había dado en segundo en tercero en vez de haber dado el de tercero que le correspondería. Estas circunstancias son dignas de tener en cuenta y yo puedo facilitar la información de lo que son las tablas de contenidos, de los bloques de contenido con esas alteraciones, porque es que llama muchísimo la atención. Porque dicen que no se cumple la ley. ¿En dónde no se está cumpliendo la ley? En los calendarios, cada comunidad, la LONCE tenía un calendario. La LONCE será una ley mala. Yo personalmente creo que una mala ley. Pero lo que hay que hacer es derogarla de acuerdo con los criterios que el ordenamiento jurídico permite. Lo que no se puede es incumplirla y declarar responsables públicos que no la quieren cumplir. Un tema muy claro el calendario. Cada comunidad tiene un calendario distinto. El calendario de renovación.
La renovación es la forma en que entra en vigor la ley. Pero no solo de renovación, es el calendario de puesta en marcha. Es decir, la LOMCE tiene un calendario que da una locura porque se centra en 2 años los 10 cursos. Eso ya fue un poco como una medida que se inventaron para que no les pasara como con la LOCE, incluyeron el calendario dentro de la ley para que no hubiese un decreto luego que paralizara la puesta en marcha del calendario, porque la LOCSE fue curso a curso. Porque pensás que cuando se hace una nueva ley hay que dar tiempo también para que se vaya asimilando. Pensad, yo he sido profesor de filosofía en COU, cuando en la época primitiva. Y entonces, si tú no asimilas los cambios pedagógicos, como cuando trabajamos con los libros renovados en los años 86, 87, todo lo que suponía eso, hoy se quiere hacer un negro sobre blanco y que los profesores ya ejecuten. Los profesores no le hacen caso a nada, ni leen las leyes. Yo creo que no se leen ni el currículo, porque es que ya están hartos de tanta normativa dispar que no tiene ningún sentido. Hagamos algo con sentido, que se dé tiempo para asimilarlo, con todo lo que es los centros de formación del profesorado, los CPR, todo puesto coordinado, y hagamos que la educación de este país, que es lo que nos puede salvar, ojo, fijémonos en Finlandia lo que supone la educación para el país, que tiene nada más que bosques, y Nokia mira cómo ha ido. Pero es que si aquí estamos en esa situación todavía más delicada, si no formamos a nuestra población, si no le damos una educación de calidad, nos espera un futuro muy incierto. Y para eso los políticos tienen que tomar conciencia de que tienen que adoptar medidas ya, y que la ley no sea otra vez negro sobre blanco, que nadie le va a hacer caso, y que los profesores ya están diciendo, estamos ya hartos de lo que nos planifican y de lo que nos plantean. Porque la última, desde el año 91, cuando se crea la LOCSE, el desarrollo de lo que era el currículo, ¿sabéis en lo que ha consistido la definición de currículo? En lo que eran objetivos, contenidos y criterios de evaluación, en enriquecer cada vez más el currículo, y nadie se ha enterado de lo que era. A los objetivos, contenidos y criterios de evaluación le han añadido las competencias, estándares, que era una palabra y que sabíamos, las competencias europeas, después eran distintas las españolas de las europeas, los estándares, los niveles de logro. Nadie sabía lo que significaba una cosa u otra, o la rúbrica para la evaluación. Esto era poner solo negro sobre blanco algo que al profesor no le llegaba. Y si llegaba, era porque nosotros hacíamos un gran esfuerzo para transmitirlo de la manera más pedagógica. Y no tratando de que no hubiese rechazo, porque tú le cambias metodológicamente a un profesor que está acostumbrado a organizar la clase de una manera determinada, y ojo con lo que le presentas, que te lo puedes comer con papas, por mucho que quieras llevar adelante una normativa que alguien inventado en un despacho. Luego, esto es un tema muy serio, y yo pienso que es de una envergadura notable que deberíamos de empezar a asumir todos, que es por ahí, por la línea donde tenemos que caminar. Y perdonadme, yo creo que ¿hay alguien más? Sí, La última pregunta. Y lo del desayuno. Gracias. No, el desayuno ya saben que tenemos ahora para compartir un café con magdalena, creo que, no sé, tenía que ser bocadillos de jamón, porque eso no es bueno. Yo quería preguntar, ¿podemos afirmar que las comunidades autónomas más pobladas están financiando en alguna medida los libros de las comunidades autónomas menos pobladas? Lo digo porque los costes de producción son superiores y me imagino que el precio de venta es el mismo. Con lo cual eso podría ser... No, el precio es distinto. El precio es distinto o sea, el libro de matemáticas en Madrid es distinto que en La Rioja. Claro, que porque es un libro que en Murcia. distinto, claro. No, pero vamos a ver, una cosa es que tenemos que concienciarnos de que hay dos regímenes de precios por los materiales de educación. Claro. Que eso es otra cosa que le tenemos que agradecer a doña Esperanza Aguirre. El régimen de precio libre afecta a toda la enseñanza obligatoria. Quiere decir que es desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, más la FP básica, que está dentro de lo que es la enseñanza obligatoria. Y el régimen de precio libre quiere decir que el que pone el precio final de venta es el detallista. Es distinto. El detallista quiere decir que cuando tú vas a la librería tú puedes comprar en un centro comercial ese libro a un precio y en una librería a otro, etcétera, etcétera. Ese es el régimen que afecta a la enseñanza obligatoria.
Y en infantil, en bachillerato, en formación profesional de ciclo medio y superior, está sometido al régimen de precio fijo, que es el editor el que lo marca teniendo en cuenta los porcentajes que se suponen que el canal tiene que tener. Ahora, el libro de matemáticas, si tiene un tratamiento diverso y tiene más unidades porque el contenido curricular ha sido distinto, imaginaros que puede tener un precio en el País Vasco, según cómo hayan desarrollado su currículo, y un precio distinto en La Rioja. Todo depende del trabajo que se ha invertido, que se ha dedicado a la realización de ese material. Imaginaros que pueda haber el mismo libro en una comunidad que tenga 200 páginas y otro que tenga 284. No sé si me explico, por hablar de lo que serían las unidades didácticas que contempla. Esta es la situación que estamos viendo. Incluso pensar que esa misma materia puede tener el libro un precio distinto. Se trata de que no sea muy dispar, pero si tiene el tratamiento bilingüe o si tiene tratamiento del idioma específico. ¿Sabéis lo que cuesta traducir un libro al euskera? Es impresionante. Cuesta mucho más que toda la cadena de producción. Porque además hay que encontrar quien lo haga bien, que hay muy pocos, y que tienen unos precios desorbitados. Un libro en euskera es una barbaridad, pero te lo puedo facilitar. Pero lo que quiero es que tengáis en cuenta que todo lo que es poner en valor el proceso de lenguas cooficiales, distintas ediciones, todo implica una disparidad y una diversidad enorme que hace que nuestra actividad, imaginaros si estudiáramos una sola versión del libro de matemáticas para todo el país. Entonces, los sí costos se produciría. Sería. Entonces podríamos estudiar, no es que se produzca, podríamos estudiar el efecto. Pero ahora mismo la situación es que los precios son distintos porque son libros distintos en cada comunidad. Por tanto, es imposible las comparaciones. No, si yo lo que decía es que por efecto de la tirada, es decir, si hacemos 15.000 libros de matemáticas en Madrid y se hacen 1.000 en Murcia, es que no puede ser una diferencia de 2 o 3 euros. Tiene que ser una diferencia de 80 euros o 90 euros. Y estoy seguro que eso en el mercado no está. No está en el mercado porque nosotros lo que tratamos es de dar un servicio educativo que al final compensamos unas con otras. Pero eso es algo que también tenía que ser consciente toda la sociedad. Es decir, en muchas ediciones se está haciendo porque queremos dar ese servicio. Pero sin duda, editar para La Rioja te puedo asegurar que no es muy rentable. Igual que editar para algunas comunidades como se puede por economía de escala, que es muy deficitaria. Y sin embargo, se mantiene la estructura de precios más o menos con 4 siglos. No, pero es que además la variación de precios del precio medio del libro es del 1%, un poco más, inferior al libro normal. Luego el esfuerzo que se hace de estabilidad en cuanto a precios es notable, ¿no? Con diferencia de las divergencias que se han comentado de luego pues una edición concreta. Muchas gracias. Pues nada, tomamos un café. Muchas gracias por